Charlando en Red con César Sarabia. Hola, ¿qué tal, amigos de Charlando en Red con César Sarabia? Estamos en la cápsula con su amigo Daniel Icón. Hablamos el día de hoy de cadena de custodia. A partir de que entra el nuevo modelo de justicia, que alguien dice ya no es ni tan nuevo, si es verdad, ya tenemos algo de tiempo trabajando en él. Bien, en el tema de cadena de custodia surge una relevancia sobre esta figura. Antes el Ministerio Público, como les decía, tenía que él ir directamente al lugar de los hechos o al lugar de la escena del hecho delictivo, es decir, el lugar de los hechos delictivos es donde ocurrió el delito. El lugar del hallazgo es donde encontrábamos objetos, instrumentos o huellas o evidencia. Pero el Ministerio Público era el que tenía que ir a hacer la inspección y el aseguramiento de los objetos. En ese sentido, ahora con el nuevo modelo de justicia, quien puede hacer eso o quien debe de hacerlo propiamente es el policía. ¿Por qué? Miren, ministerios públicos tenemos pocos. Creo que la última cuenta que yo tenía de agentes del Ministerio Público eran 300 agentes del Ministerio Público en el estado de Jalisco. No sé si al día de hoy haya más, pero la última estadística que yo tuve eran 300. Imagínense 300 ministerios públicos para recabar alrededor de 1,500 denuncias diarias. Imposible que se trasladara los ministerios públicos a todos los lugares donde aconteciera el hecho. Así, el que le hayan dado la facultad al policía de realizar actos de investigación, se facilita la labor, vuelvo a insistir, se hace eficaz y eficiente la investigación. Yo, víctima, llamo a la policía para hacerle una denuncia, la policía se traslada al lugar donde yo como víctima estoy, levanta registro de denuncia, me da la lectura de mis derechos, procede a llamarle al Ministerio Público, ¿para qué? Para el mando y la conducción. El Ministerio Público establece la pertinencia, conducencia, utilidad y licitud de los datos de prueba que debe de recabar el policía. En ese sentido, él le dirá, pues puede recabar entrevistas, inspecciones. Oiga, aquí el sujeto o aparentemente la persona que robó, vamos a poner un ejemplo hipotético, dejó un cuchillo y una cachucha. ¿Qué hago? Inspecciónelos, haga una fijación de esos indicios, tome fotografías, inspecciónelos, exactamente dónde fueron encontrados, asegúrelos, proceda a su aseguramiento, en términos del artículo 132, fracción quinta, y haga una cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? No es más que el documento físico, papel, donde me van a demostrar, a ver, qué indicio, objeto, instrumento, huella o producto del delito se encontró. Me van a describir con detalle qué fue lo que se encontró en el lugar de los hechos, que constituya un indicio, que constituya una evidencia, que constituya un instrumento del delito, objeto o producto del mismo, porque así me lo dice el 227. Entonces, ¿qué es la cadena de custodia? Es un sistema de control y registro. Es un sistema que controla toda la evidencia y se registra la misma en ese documento papel físico. Pero además, se va a determinar dónde fue localizado, dónde fue descubierto o quién la aportó. El Código Nacional me da entonces 3 posibilidades para el tema de cómo actuar con los objetos, instrumentos, huellas, indicios o productos del delito. Puede ser localizado, puede ser descubierto. ¿Qué diferencia hay entre descubrir y qué diferencia hay entre localizar? Bien, localizar es porque yo ya sé atrás de qué voy. Yo ya voy a buscar algo específico. Y eso es entonces la localización. Imagínese diciendo, oiga, una persona aventó disparos y aventó la pistola a esa planta. El policía va a ir a localizar el arma porque ya sabe qué va a buscar. La encuentra, hace la fijación del instrumento del delito y ya se localizó. En el acta de control y registro, o sea, cadena de custodia, va a decir en qué condiciones fue localizada. Bien. Descubrimiento. Pongo otro ejemplo. Imagínense que hacen un reporte, unos vecinos diciendo que en la confluencia de la calle Juárez y 16 de septiembre se escucharon disparos de arma de fuego. La policía llega al lugar, no sabe qué va a encontrar, pero encuentra un impacto de arma de fuego en un negocio, encuentra una ojiva, encuentra un casquillo. Bien, entonces descubrió indicios del delito. Entonces, ¿cuándo se localiza? Cuando yo ya sé qué voy a ir a buscar. ¿Cuándo se descubre? Cuando yo no sé qué voy a encontrar. Voy a
apenas a ver qué encuentro. ¿Y cuándo se aporta? Cuando la víctima diga, imagínense, es que la persona aventó disparos y entonces yo le quité el arma, lo sometí y el arma aquí está y se la entrego. Entonces, la posibilidad es localizar, descubrir o aportar ¿qué? El indicio, la evidencia, el objeto del delito, el instrumento del delito o el producto del delito. Así, se va a hacer un control y registro desde su localización, descubrimiento o aportación. Ese control y registro debe contener requisitos mínimos que el Código Nacional les llama factores y se debe de reunir cuando menos los siguientes factores. 1. La identidad. Descríbeme, si estamos hablando de un arma de fuego, descríbeme el arma, color, tamaño, peso, si tiene número de serie, calibre, todas las condiciones del arma de fuego. Estado original, ¿en qué condiciones lo encontraste? ¿Dónde fue que lo localizaste o lo descubriste? Todas las características del estado original en el que fue o localizado, o descubierto, o aportado, en este caso que ponemos el ejemplo, el arma. Y luego, establecer las condiciones de recolección. ¿En qué condiciones lo recolectaste? ¿Cómo lo preservaste? ¿Cómo lo empacaste para evitar contaminación, sustitución, destrucción, daño de manera tal que ponga en riesgo la eficacia de la evidencia? Imagínense que lo único que hay en un homicidio es un cuchillo y el policía llega y agarra el cuchillo con sus manos. A la hora que el experto va a analizar ese cuchillo, va a encontrar huellas dactilares, pero no forzosamente del probable autor, va a encontrar huellas del policía. Fue alterada esa evidencia, comprometió gravemente la evidencia. Por eso, la importancia de preservar y empacar correctamente. Para eso los policías tienen que estar dotados de todo el equipo necesario para poder realizar la identificación, establecer el estado original, las condiciones de recolección, preservación y empaque. También, la cadena de custodia tiene un rubro o un apartado para establecer a todos los lados donde fue trasladado el objeto, instrumento, huella o indicio, producto del delito. ¿A dónde se trasladó? Bien, lo identifiqué, establecí el estado original, las condiciones de recolección, lo preservé y lo empaqué. Ya está, lo tomé con una huella o con un guante plástico, lo puse en una bolsa Ziploc totalmente limpia, la puse en una caja para efectos de que la orden que me dé el Ministerio Público. El Ministerio Público ya está las condiciones de recolección y su preservación y empaque. ¿Qué hago ahora? Tráigamelo a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público. Lo traslado a la agencia del Ministerio Público. Ministerio Público, recíbame, fírmeme en la cadena de custodia. Yo, policía, lo llené y firmo. Y le digo y establezco la hora en la que entregué. El Ministerio Público va a decir la hora en la que recibió y en las condiciones en las que recibió. Muy bien, ahora el Ministerio Público necesita una prueba pericial. Policía, traslade el arma al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En otro apartado, poner quién lo va a trasladar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El perito, el experto en la prueba que vaya a hacer, vamos a suponer balística. Recibir la cadena de custodia, recibir el objeto, hacer la prueba pericial, precisar los traslados que se han hecho y decirle, Ministerio Público, venga ya por el arma y venga por el dictamen pericial. Policía, vaya a recogerla. Policía recibe, hora, nombre, mi identificación de dónde recibí, traslado al Ministerio Público, cuánto tiempo me tardé en trasladarme y a qué hora me recibe el agente del Ministerio Público y con qué documento se identifica. Debo establecer lugar, fecha de traslado, permanencia, cambios y registrar los nombres y la identificación de todos los servidores que estuvieron en contacto con el indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del delito. Esas son las reglas que el artículo 227 nos dice ahora que se debe de cumplir en el llamado registro de la cadena de custodia, que ya les dije es un sistema de control
y registro. ¿Para qué? Para que esa evidencia pueda llegar posteriormente a juicio sin ser comprometida. Es decir, que no haya sufrido contaminación, daño, alteración, destrucción, sustitución. Al día de hoy, el Código Penal del Estado contempla un delito en el artículo 132 del Código Nacional. Para todos los particulares, si actuamos como particulares, cometemos un delito que es el quebrantamiento de sellos y de cadena de custodia. Nos dice que quien altere, sustituya, dañe, deteriore o contamine el objeto, instrumento, huella del delito o producto del delito será responsable del delito. La penalidad de 3 meses a 3 años de prisión. Eso es para los particulares. Y es un delito que puede ser a título doloso o a título culposo. Es decir, porque yo quiero alterarla con voluntad de conciencia o por imprudencia o negligencia. Y hay que recordar que el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Como servidor público también se puede incurrir en el delito. El delito está contemplado en el artículo 154 que nos dice: delitos cometidos por los servidores públicos, quien en el ejercicio de sus funciones cometa las siguientes conductas, y nos dice la fracción quinta: altere, sustituya, dañe, contamine, altere los objetos, instrumentos o huellas del delito, se le impondrá una pena de 1 a 5 años de prisión. Es decir, la penalidad para el servidor público es más alta porque nosotros tenemos más responsabilidad, nosotros somos garantes de evitar alteración, contaminación o destrucción de los objetos, instrumentos o huellas del delito. ¿Por qué? Porque si comprometemos la evidencia, con mucha probabilidad, la sentencia será absolutoria. Es absolutoria por errores en el manejo de la evidencia de un delito. De ahí la importancia. En ese sentido, hablábamos en la cápsula anterior del mando y conducción. El Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional, además con fundamento en el artículo 127 y 131 del Código Nacional, tiene que establecer conducencia, pertinencia, utilidad, ojo, licitud de los datos de prueba. Es verdad que la cadena de custodia no constituye un dato de prueba, es una técnica de investigación, pero cuando yo objete el documento, puede ser entonces materia de prueba. Y si es materia de prueba, yo voy a analizar si cumplieron todos los requisitos que señala la ley. El artículo 263 me dice que los datos de prueba deben de ser obtenidos lícitamente, es decir, nos habla de obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. Si vulnero una de estas reglas, me trae como consecuencia la nulidad del dato de prueba, la nulidad de la evidencia y, por qué no, también la nulidad de la cadena de custodia, de manera tal que se compromete con ello la evidencia, se compromete con ello las resultas del juicio, con graves consecuencias para la víctima, para la procuración y administración de justicia. Por eso, el Ministerio Público tiene que generar esa mando y conducción al policía para evitar errores humanos, errores profesionales que comprometan la evidencia. De ahí la importancia del registro de cadena de custodia. Hubo un asunto muy relevante en el Estado mexicano, donde se atribuía responsabilidad penal a un sacerdote en un colegio de que aparentemente había él privado de la vida a una alumna. Ese asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el amparo directo en revisión 78/2012, donde los miembros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron que absolver. ¿Cuál fue la causa de absolución? Que los policías y peritos comprometieron toda la evidencia. Fue un caso muy similar al de O.J. Simpson en los Estados Unidos. La causa de absolución fue haber comprometido la evidencia de manera tal que no daba fiabilidad, es decir, credibilidad a los juzgadores la evidencia, porque fue alterada o fue sustituida de manera tal que no generó convicción en los juzgadores y tuvieron que absolver. De ahí la importancia de esto, que ahora es un sistema de control y registro llamada cadena de custodia. Si no se cumplen las formalidades, la consecuencia será la ilicitud, pero también de todos los datos de prueba que deriven de ese registro denominado cadena de custodia. Muchas gracias y buenas tardes. Charlando en Red con César Sarabia.